Hola, el día de hoy quiero hablarles un poco sobre las cuchillas. Las cuchillas tienen un sistema muy especial que es un sistema que va de 0 a 10. En la cuchilla autoajustable, que es la cuchilla de la Cameo 3, en la Cameo 3 vemos que es la cuchilla de la Cameo 3, la Portrait 2. Esa cuchilla no le sirve a la Cameo 4, Plus, Pro o Portrait 3, porque esta es la única cuchilla que tiene este cabezal donde no cabe en las otras máquinas y solamente es para la Cameo 3 o la Portrait 2. Muy importante eso para que no vayan a comprar la cuchilla que no es. No todas las autoajustables funcionan para todas las Cameo. Esta es la cuchilla de la Cameo 4. Esta cuchilla de la Cameo 4, como ven acá, se alcanza a ver un poquitico, es lisa en la parte de atrás, o sea, tiene el sensor en la parte de atrás, no es así redonda, es lisa en la parte de atrás, o sea que es redonda en la parte de adelante y lisa acá atrás. Esa cuchilla ya sí le sirve a la Cameo 4 Portrait 3, la Cameo Plus y la Cameo Pro. Esta cuchilla no es compatible con las máquinas anteriores, Cameo 1, 2, 3 o las Portrait 1, 2. Solamente es para las máquinas nuevas, Portrait 3, Cameo 4, Plus, Pro. Estas dos cuchillas, esta cuchilla no requiere adaptador, se pone directamente en la máquina, en el sensor, se pone directamente en el sensor. Hay que tener mucho cuidado, esta tapita de acá, hay que tener mucho cuidado porque esta tapita normalmente debe estar bien ajustada, más no muy apretada porque se puede fisurar esta partecita de acá. Esto debe estar bien apretado porque muchas veces queda floja y es cuando la máquina hace como la muestra de que va a cortar y no corta, y es porque la tapita le estorba a la cuchilla para la salida de la presión de la cuchilla. Entonces, mucho ojo con esa parte, sí hay que limpiarla de vez en cuando porque ahí adentro se guardan micropartículas de papel y de vinilo, pero hay que estar muy clara que las vamos a tapar muy bien. Tanto estas como las otras cuchillas, todas tienen para ponerle tapita. Esa tapita se debe quitar para limpiar, pero se debe volver a ajustar muy bien. Otro de los consejos que doy para este tipo de cuchillas es que nunca la utilices, por ejemplo, del 8 tirarle al 3 o del 3 tirarle al 8. No, es del 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4 y hasta el 3 y del 3, 4, 5, 6 hasta el 8. Nunca pasar de este límite, porque si tú pasas de este límite para el otro lado, revientas el sistema. Eso es como una espiral y el espiral se revienta. Entonces ya no vas a saber en qué grado realmente tienes la cuchilla. Esa es una de las problemas más grandes que existe cuando me dicen, ¿por qué mi cuchilla no corta? Es porque ya la cuchilla la reventaron y no está subiendo al grado que se necesita. Otro de los problemas por los que también no corta, como hablamos aquí que la tapita se puede soltar, otro de los problemas que también no corta es porque la cuchilla en el momento en que cortó el tapete, porque obviamente cuando estamos aprendiendo abusamos un poquito de la grado de la configuración de las cuchillas, y si corta el tapete o abusamos demasiado de la configuración, puede que la cuchilla se despunte. Esta puntica de la cuchilla se pierde. Eso solamente lo puedes ver con una lupa, con una micropartícula, revisar que la cuchilla sí tenga bien la punta, porque muchas veces queremos cortar, pero obviamente si no tiene punta es muy difícil que nos corte y lo que hace es rasgar el papel. Ya teniendo claro lo que son los cuidados de las cuchillas, vamos a hablar un poco sobre los materiales que cortan estas cuchillas. Nos vamos a dedicar un poquito más a estas 4 cuchillas, que son las cuchillas más importantes de la máquina, porque son las que cortan el 80% de todos los materiales que nosotros utilizamos. Estas cuchillas, que van de 0 a 10 máximo, son cuchillas que nos cortan cartulinas desde 75 a 300 gramos. ¿Qué cartulinas corta la máquina? ¿Qué materiales corta la máquina? Una de las preguntas que más me hacen mis alumnos y más me hacen en las redes.
Es muy fácil diferenciarlo. Simplemente coja el material que quieres cortar y lo vuelves un tubo. Si el material se te enrosca para volverse un tubo, ese material sí lo corta la Cameo y lo corta bien y recomendable, porque el desgaste de la cuchilla no es muy alto. Si es, ejemplo, materiales que son más rígidos, como vamos a hablar más adelante con las otras cuchillas que vamos a utilizar, ya tendría unos procesos muy altos que el desgaste de la cuchilla es tan alto que costo-beneficio no da. Materiales de cartulinas de 75 a 300 gramos, que son cartulinas que sí se pueden doblar, que sí se pueden enrollar, esos materiales nos los corta perfecto. Todas estas cuchillas nos corta cartulinas desde 75 a 300 gramos, hojas de etiqueta, ya sea papel bond adhesivo o papel fotográfico adhesivo, vinilo textil o transferencia de calor para las prendas textiles, vinilo adhesivo, que es el que utilizamos para la decoración de globos, cajas, paredes, almacenes, carros, cascos, frascos, copas, velas. Este vinilo adhesivo es utilizado para muchísimas cosas. Yo tengo varios videos donde trabajo con vinilo textil y trabajo con vinilo adhesivo y aclaro un poquito las configuraciones. Y el acetato hasta 10 micras. Es el acetato más recomendado, el acetato de 10 micras. Este acetato de 10 micras es un acetato que nosotros podemos trabajar muy cómodamente con este tipo de material. No necesitamos otra cuchilla para cortar este tipo de material acetato. Con cualquiera de estas cuchillas lo cortamos perfecto. Tenemos claro que la cuchilla autoajustable, que es la que trae la Cameo 3, solamente nos funciona para la Cameo 3 y la Portrait 2. Y la cuchilla autoajustable que trae la Cameo 4 nos sirve para la Cameo 4 Plus, Pro y Portrait 3, pero también vienen otras cuchillas que son estas tres, que son las cuchillas que necesita el adaptador para los modelos nuevos de las máquinas, que requieren adaptador para que el sensor de este adaptador pueda hacer que la máquina sí reconozca las cuchillas. Estas cuchillas es ejemplo la Premium, que hay la Premium con esta parte cromada azul, o también ya las nuevas van a venir todas con esta parte cromada en color lila. Ya no van a ser azul, sino en color lila, tanto para la Manual Blade 1 como la corte profundo. Va a ser con el mismo color para que la gente no se confunda tanto. Ya la empresa las va a seguir todas sacando en lila, pero todavía existen azules. Por lo tanto, es lo mismo que pasa acá con esta cuchilla negra y la cuchilla azul. Esta cuchilla azul también existía antes en el mercado, pero todavía existen algunas partes donde las venden. Y son cuchillas que se supone eran para cortar tela, pero realmente la diferencia entre las dos cuchillas no es ninguna. Físicamente era lo mismo. Lo que pasa es que cuando tú ibas a utilizar unas tijeras, es normalmente siempre a la tijera le poníamos la tijera de tela, no se puede utilizar para ninguna otra cosa porque se amella. Lo mismo pasa con esta otra cuchilla. Entonces por eso le pusían el color, más que todo para que la gente no se confundiera y no amellara la cuchilla. Estas son de las cuchillas que yo más recomiendo. Por eso aquí me demoré mucho en el video hablando de estas 4 cuchillas, pero es porque son las cuchillas mejores que tiene la máquina y cortan el 80% de los materiales. Ahora vamos a ver, cuando yo voy a cortar con estas cuchillas, yo le puedo decir que me corte en cartulina lisa. Viene a ser una cartulina. No tengo que decirle exactamente el material que yo vaya a cortar, sino que voy a decir cartulina lisa. Para mí es una cartulina de 180 a 150 gramos. La profundidad debe ser de 3 y la presión normalmente viene en 20. Yo se la subo a 24. ¿Por qué? Porque el motor de la Cameo 4, de la Portrait 3, de la Cameo Plus y la Cameo Pro es un poquito más alta que la de la Cameo 3. Entonces yo siempre subo la presión a 24 y la profundidad si la dejo en 3. Este sobrecorte de segmento es ejemplo. Cuando la cuchilla viene cortando aquí,
la cuchilla gira en su propio eje para venir a cortar este lado. Si yo le activo este sobrecorte de segmento, que es simplemente poner este chulito, la cuchilla viene acá, levanta, gira en el aire y ya después viene a cortar acá. Por lo tanto, este corte acá me lo va a hacer mucho más limpio, mucho más prolijo y va a quedar mucho mejor. Esa cuchilla es una cuchilla que yo le puedo poner cualquier nombre. Mira que si yo le pongo cartulina fina, también me sale exactamente en la misma profundidad y la presión es diferente. Como les dije anteriormente, los materiales no quiere decir que esto sea innecesario para poner. Es importante porque nos da una guía de cómo cortar. Ejemplo, para cortar vinilo textil siempre debemos de utilizar los que dicen acá transferencia de calor, porque justamente el mismo nombre nos lo dice. Son materiales que se van a adherir con transferencia de calor. Por lo tanto, siempre vamos a utilizar la transferencia de calor que nos diga el material, si es purpurina, si es terciopelo, si es fluorescente. Esta sí no le cambio absolutamente nada, lo único que hago es bajarle la velocidad. Y si yo le pongo enviar a esto, si yo le pusiera enviar, aquí me sale un letrero de que si lo puse en espejo, porque la vinilo textil deben estar las cosas en espejo, no pueden estar así, tienen que estar en espejo porque ustedes cortan al revés. Ya esa parte lo vemos con otros videos, no nos vamos a dedicar acá en eso. Acá estamos hablando sobre las cuchillas. Ahora vamos a hablar de la cuchilla Manual Blade 2, que es la moradita o la Premium. La Manual Blade 2 o la Premium son cuchillas para foamy, láminas de imán de 0.3 milímetros, que es la lámina que corta la Cameo, cartones de 2 milímetros máximo. Es muy importante, como les dije anteriormente, que sean cartones que se puedan doblar. Si son cartones que se pueden doblar, no hay ningún problema, lo corta. Si no son cartones que se puedan doblar, es mejor que no lo corten, porque el corte va a ser un exceso de trabajo para la máquina. Olotura trans o acetato. Estos acetatos, estos foamy y todos estos también los podemos cortar con esta máquina porque quedan, con estas cuchillas, perdón, porque queda mucho más cómodo cortarlas que con las cuchillas anteriores. Son materiales un poco más rígidos y un poco más gruesos. Por lo tanto, corta mejor. Si vamos a utilizar la cuchilla de corte profundo, la plateada, que ya va a llegar también del mismo color moradito pero cromado, va a necesitar el adaptador gris. Este adaptador gris lo requieren los modelos de la Cameo 4 Plus Pro y la Portrait 3. Si no tienes esos modelos, debes de utilizar la cuchilla de corte profundo para la Cameo 3, para la Portrait 2 la debes de utilizar, pero así sin necesidad de soporte. Esta cuchilla, que es la lila, la moradita, que es la Manual Blade 2, solamente sirve para la Cameo 4 Plus Pro y la Portrait 3. No sirve para las otras máquinas. Es muy importante. Aquí les voy a dar una explicación de unas configuraciones de corte. Estas configuraciones es simplemente una idea para que se den cuenta lo que son los cortes. Si yo tengo aquí papel imantado imprimible o material de plantilla para lo del acetato, los dos es exactamente lo mismo. Mira que las dos tienen la configuración de la cuchilla en 10, las dos tienen la presión en 33, las dos tienen un solo pase. A mí nunca me gusta poner el segundo pase. El segundo pase siempre hace que el corte sea menos limpio. Prefiero intentar y persistir hasta lograr cortar en un solo pase. Y mira que las dos tienen el sobrecorte de segmento, que fue lo que les expliqué, que corta mucho más limpio, y la velocidad, por ser materiales tan rígidos, a las dos les pongo exactamente lo mismo, máximo 2. Lo que estábamos hablando de que cuando yo quiero configurar un material, normalmente si tú vas a configurar un material y pones esta prueba de corte, yo le pongo en enviar la prueba de corte.
Esta prueba de corte me va a hacer un corte acá con un cuadrito y un triangulito. Por lo general corta tapete a 2 manos y después ese corte que está sobresaturado, porque uno tiene que aprender dañando, va a molestarte para el print and cut porque te va a intervenir con el tapete, va a ser unas sombras que va a molestar para el print and cut. Yo no recomiendo hacer esta prueba de corte por acá. Yo recomiendo hacer la prueba de corte abajo, en algún lugar del material donde no dañes. Y si yo lo hago acá abajo, puedo configurarlo que solamente me corte eso, simplemente le pongo aquí no cortar y que solamente me corte esto. Y ya cuando yo ya estoy segura que sí me lo cortó y que no me dañó el material y que sí me pasó lo que yo necesitaba para que no me dañe el tapete, ahí sí ya le pongo cortar a todo. Le pongo deshacer y automáticamente él me vuelve otra vez a aparecer las cosas en cortar y ya quito el cuadrito. ¿Para qué el cuadrito? ¿Por qué el cuadrito en este punto? Porque es la única forma que ustedes al cortar el material otra vez vuelve a quedar en la posición de inicio cuando termina el corte. Entonces yo puedo revisar que me cortó o no sin necesidad de descargar el tapete. Eso es muy importante porque llega un momento en que es tanto el carga y descarga el tapete que los rodillos empiezan a molestar. Entonces, ¿para qué vamos a evitar dañar rodillos? Pongan las pruebas de corte en la parte de abajo y así pueden revisar el corte antes de hacerlo. Cuando yo ya tengo claro que estas configuraciones, este nombre de acá arriba, no me interesa. Mira que no me interesa. Aquí pues dice material de plantilla, aquí dice papel imantado. Pero en las dos, lo que me importa es esta configuración de acá. Es lo más importante. A mí me preguntan mucho, ¿y cómo corto el acetato? ¿Y cómo corto? ¿Qué material le pongo? No, el material es lo de menos. La configuración del número de cuchilla, presión, velocidad es lo más importante. Ahora vamos para la cuchilla craft. La cuchilla craft es una cuchilla que tiene un ángulo en la cuchilla de 45 grados. Es un ángulo muy grueso, por lo tanto, tiene que hacer unos cortes adicionales para poder girar. Si yo no hago estos cortes adicionales, si la cuchilla no hace estos cortes adicionales, no tiene forma de llegar acá y girar la cuchilla para cortar esta parte. Tiene que hacer estos cortes adicionales. Adicional a eso, si ustedes van a hacer si van a hacer un corte de una línea, es como que estuvieran cortando con un bisturí. Hacen primero con una presión, después hacen con otra presión y después con otra presión hasta que lo logran. Por lo tanto, cartón piedra o papel industrial sí te lo va a cortar la cuchilla craft, pero solamente si son diseños así grandes. Si son diseños grandes, no te va a cortar este tipo de diseño ni este tipo de diseño, solamente te corta diseños que tengan muy lisos, muy limpios, porque si no, esta curva no te la hace. Y fuera de eso, vas a desgastar tanto la cuchilla porque tienes que dar muchos pases adicionales que el costo-beneficio no es rentable. Esta máquina puede que diga que sí corta cartón industrial, el papel, pero realmente a mí personalmente no me parece que es negocio una cuchilla donde tú tienes que ir dándole grados de presión cada vez más hasta que logras la presión la profundidad que realmente necesitas. Pero al dar tantos pases, el desgaste de la cuchilla va a ser muy alto y estas cuchillas no son económicas. Esta cuchilla corta cartón industrial o paja, acetato, foamy o cuerina, pero como les digo, la cuerina no es cualquier cuerina, tiene que ser la cuerina que es como cuerotela, no es cuerina la gruesa. Es como cuerotera. Las máquinas compatibles para esta cuchilla de Manual Blade 2 es la Cameo 4, la Portrait 2, la Cameo 3, la Curio o la Portrait 3. Y en esta craft de 3 milímetros, que esta es mucho más fuerte todavía, se utiliza solamente en el carro número 2. Es de las únicas cuchillas que se utilizan en el carro número 2. Y esa nos corta exactamente los mismos materiales, pero como les digo,
deben de ir pasándole varias veces porque cada vez hay que modificarle la graduación de la presión. También tenemos una que es espectacular, esta cuchilla Rotary. También se pone en el carro número 2, corta tela, fieltro, lana y papel crepé. Esa cuchilla es giratoria para que su uso únicamente con los modelos de Cameo 4. No funciona en otro modelo de Silhouette. Solo funciona para la Cameo 4, la Plus, la Pro y no más. No funciona para la Portrait, no funciona para las otras Cameo. Y la cuchilla de Punch Tool tampoco funciona para las otras. Y esta cuchilla es simplemente, en el momento que estás cortando vinilo, ella te hace como un punto en esta parte de acá para descolillar ahí, que sea esta parte interna, y otro punto acá para descolillar esta parte interna. Te marca los puntos que debes descolillar para retirar y no marca lo que debes dejar. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes un trabajo muy largo, esto lo termina de cortar y después de que corta empieza a hacer los punticos. Se demora un proceso casi que el mismo del corte. Entonces el tiempo de corte es el doble. Por eso hay muchas partes donde yo no las recomiendo porque cuando tienes mucho trabajo es mejor no hacerlo. Esta craft debe utilizarse en modelos nuevos con este adaptador blanco. Eso es lo más recomendable por ahora y por lo tanto les reitero, las cuchillas que a mí más me gustan son estas, teniendo como énfasis la Premium o la Manual Blade 1 porque me cortan casi que el 80% de los materiales que corta la máquina. Si tú vas a ir a la fija y tienes poquito presupuesto, compra estas cuchillas que son las que más te van a funcionar y te van a servir para todos los materiales, porque no todo el mundo va a cortar foamy o láminas de imán o acetato, que es para lo que sirve esta cuchilla. Bueno, chao, chao, espero les haya gustado. Si tienen alguna duda en los comentarios, con gusto los atenderé.